con Iván. ¿Qué dijo? Zulín, junto con su esposo, eh, Iván Melgarejo, tengo el mismo apellido, no sé por qué. Este, entonces ellos, por ejemplo, están pastoreando ya ahí en Trujillo, recién casados, todavía no terminan y están encargados. Hay una iglesia, una hermosa congregación, la iglesia Luz de Gloria, una de las primeras congregaciones que se fundó, se estableció eh, por misioneros coreanos en Trujillo, una obra preciosa y que por muchos años estuvo pastoreando el pastor Vilcamango, el pastor segundo Vilcamango, un hombre de Dios tremendo, un precioso siervo, la verdad es un ejemplo de siervo de Dios, con un corazón pastoral. Creo que está viviendo en Lima, él se ha jubilado, ¿sí? Sirvió ahí hasta jubilarse y, y ha servido y ha levantado una hermosa congregación, ¿sí? Y hoy está sirviendo en ese lugar, pues Iván con Zulín, que está por ahí. Y así también hay hermanos, creo que también Javier Trujillo, creo que está también sirviendo en un lugar. Estás en una obra, ¿no, Javier? ¿O estás con algún pastor? ¿Me escuchas, Javier Trujillo? No, no escucha. Bueno, Está bueno, sé que congelado, hay algunos. está congelado, Sí, pero está no se creo mueve. que es la foto nomás, está escuchando otra cosa. Está, está escuchando otra cosa. Está en otra sintonía, el hermano Javier. Acá tengo una hermana que está sonriendo y yo me confundo, a veces que la veo saludar y es la foto nomás. Tan bien puesta, parece que la hermana Cruz. Ahí está. Entonces, decía, ya que cada uno estamos sirviendo al Señor en distintos lugares, entonces todos debemos entender, debemos comprender. Al no ser a veces totalmente responsable, no tenemos toda la responsabilidad, a veces estamos ayudando a alguien. De repente no sentimos la carga, la necesidad de la oración, como cuando realmente somos responsables, sobre todo a cargo de una congregación, o así como una familia. Eh, la oración debe ocupar un papel fundamental en nuestro ministerio. Les digo, se van a encontrar ustedes en momentos de pruebas, de una crisis tremenda, que van a querer abandonar, van a querer eh, salir corriendo, ¿sí? Así les digo, van a querer salir corriendo y dejar todo. Y si ustedes como al ministerio, el llamado, Dios me llamó, me preparé, aún con todo, va a haber un momento, van a ser, en medio de las pruebas, van a ser tentados en abandonar todo. Van a estar pasando por crisis, pruebas muy duras, que eso es parte de la vida del siervo de Dios. Y en ese momento, lo único, déjeme decir, lo único que van a hacer, lo más importante, ahí no va a ser ni evangelizar, ni predicar, no estoy diciendo que sea menos importante, sino estoy diciendo que en ese momento lo que le va a quedar es orar, orar. Mm. Van a pedir a los hermanos, apoyen, oren conmigo. Ah, mi alma está como el Señor en Getsemaní. Mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Así que oren conmigo. Y se fue, y lo único que el Señor hizo es orar, es decir, la decisión que llevamos a tomar y que va a bendecir en un futuro vidas, porque no hemos abandonado, porque decidimos hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra, así como el Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lloró y transpiró sangre mientras oraba. Ah, oraba, dice, más intensamente. Lo único que tenía en ese momento era orar, orar, orar. Y debemos ser nosotros hombres y mujeres de oración. Tenemos que orar, hacer uso de esto tan precioso que es la oración. Cultivar.
disciplinarnos nuestra vida, ¿sí? Tenemos que madrugar, tenemos que levantarnos temprano. Ya ustedes, algunos son jóvenes, pero si no, perder mucho tiempo trasnochando, después se levanta tarde. ¿Y en qué momento hora después? Yo se veo a unos jóvenes, ¿no? Se acuestan tarde, no sé, y están viendo cosas a que no llega a ser pecado a veces, pero están perdiendo el tiempo. Y después en la mañana se mueren de sueño. Se vamos a orar y más que leer la palabra orar, están cabeceando, durmiendo, no están lúcidos. Y se pierde mucho tiempo. Y en el día, no sé, ora por la comida nada más, ora cuando hay. Pero no hay una vida de oración. Así están ministrando, liderando. Es lamentable, ¿eh? Que se esté sirviendo sin orar, sin orar. Hace mucho leí un libro precioso sobre oración que se llamaba de Larry Lee. La verdad ahí lo leyó. Se llama Ni tan solo una hora. Qué precioso ese libro. Sí, ese enseñaba a cómo orar por lo menos una hora por día. Una hora. Sí. Mínimo, eso es lo mínimo que debería orar un seminarista, un servidor. ¿Eh? Eso es lo mínimo, debemos orar mucho más. Bueno, acá dice, finalizando el libro de Santiago, confesado vuestras ofensas, acá, bueno, leyendo desde, ¿está alguno enfermo? Verso 14. Entre vosotros llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto debe ser una frase lema de nuestra vida. Anotémoslo por ahí y que nos recordemos a nosotros mismos siempre, en medio de este mundo y el enemigo que intenta desacreditar la oración, como que orar por orar, que Dios no responde, que la gente se desanima, que no hay respuesta. La oración, por encima de cualquier cosa, la oración eficaz del justo puede mucho. Esta palabra tiene que retumbar, en nuestros oídos, en nuestro corazón. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es la oración? Si la oración eficaz, nos interesa, quiere decir que hay oraciones que no son eficaces, por supuesto. Eh, Jesús dijo, ustedes no oren como los fariseos. Entonces quiere decir que la oración de los fariseos no era eficaz. Por eso Jesús enseñó a orar. Es importante. No es cualquier oración, es la oración que el Señor nos enseñó. Es la oración eficaz del justo la que puede mucho. ¿Qué es la oración eficaz del justo? ¿Cuál es esa oración que nos interesa? Mm, Tantas cosas podríamos decir, pero una cosa dice allí, el mismo texto, eh, como la oración de Elías. La oración eficaz del justo es como la oración de Elías. ¿Y cómo oró Elías? Hay que ir a Segunda de Reyes y ver qué hizo Elías cuando el tema tomó acá Santiago, el tema de la lluvia. Dice, Elías era uno como un hombre como nosotros, pero cuando él oró, cerró los cielos, abrió los cielos. ¿Cómo un ser humano puede hacer algo semejante? Ah, hay una cosa que deberíamos nosotros aprender sobre la oración eficaz. No es
orar por orar. Ah, no es hacer lo que yo quiero hacer, no es mi voluntad, es hacer lo que Dios está planeando hacer, ¿sí? Si yo debo, no es que Dios se va a alinear en mí, yo tengo que alinearme a Dios. Ah, interesante. Y eso puede llevarnos mucho tiempo, muchos años. Mm. ¿Sabe cuánto tiempo Elías se preparó para hacer esa oración? Dice que cuando vino la sequía, el Señor lo escondió a Elías. Y lo buscaron, el rey Acab lo buscó con sus hombres, lo buscaron por todos lados y no lo encontraron. El Señor lo escondió y le dijo a Elías, no salgas. Te van a pedir que ores y no vas a orar porque no va a llover antes. Mm. Pero cuando llegó el tiempo, ahí está, llegó el tiempo, Dios le dijo a Elías, sal, preséntate acá, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ah, eso es interesantísimo. No era que Elías hizo, ¿no? Elías se sometió, se sujetó, sus impulsos, sus anhelos. Ah, y cuando él salió por la orden de Dios y cuando él oró, guiado por Dios, en el momento exacto, a la hora exacta, es impresionante, ¿sí? Deberíamos tener una vida en la cual nos preparamos, nos alineamos, ordenamos nuestra vida conforme a su palabra, nos limpiamos de tanta contaminación en nuestras mentes ah, para poder oír con mayor claridad la dirección de Dios. No podemos estar siempre en otra sintonía y de repente querer orar o por decir, oramos, sí, pero oramos por orar, sin ningún resultado. Esa no es la oración eficaz. Me acuerdo cuando yo en Argentina fui ordenado eh, en un presbiterio, el presbiterio era coreano, en un presbiterio coreano, latinoamericano. Me tomaron examen a mí allí, ¿no? Entonces me acuerdo en el examen eh, se mencionaba sobre la oración que debía hacer el anciano en el culto. Entonces yo me acuerdo de ahí, pasó muchos años, ¿no? Era más joven, ¿no? Eh, entonces decía que así como el pastor se prepara para dar el mensaje, ¿no? No sé cuánto, a uno le dio cuántas horas, cuánto tiempo. A uno hablan que le llevan días, horas, bueno. Pero que sí que se prepara bastante para traer un mensaje de parte de Dios. Dice, así también, dice el anciano que le toca orar, por eso se llama un anciano, generalmente hace la oración principal. No es que el único que va a orar, pero la oración principal se hace en medio de un culto, ¿no? Y entonces esa persona viene preparada espiritualmente, bíblicamente, así como si fuera que va a dar un mensaje. Y me impactó eso. No es que nosotros no tenemos nada escrito para orar generalmente. No va a orar el hermano Trujillo y él ora lo que, o el hermano Cristian, ora lo que Dios le guía o lo que se le ocurra, ¿no? Bueno, pues, vamos a pensar que es lo que Dios lo guía. La hermana Cruz, ora, la hermana Cruz, no sé dónde está, y de repente ya suelta. De repente Dios la guía, de repente no. Pero, pero si ella ya sabe, ¿no es cierto? Entonces se prepara, se prepara. Y yo me doy cuenta que nosotros nos preparamos. Decimos que es importante la oración y la palabra, ¿sí? Un pastor coreano me enseñó algo muy lindo. Dice, son las dos alas que tenemos que extender para en el Señor salir, para volar. Es decir, un lado la palabra y la oración. La palabra y la oración.
Y con la palabra así nos preparamos, el pastor se prepara, va al seminario y con la oración, ¿nos preparamos? No nos preparamos. ¿Eh? Si nos preparásemos con tiempo, tendríamos oraciones eficaces. Que cuando me toca orar en la congregación, o la hermana me llamó a su casa para que vaya a orar. Entonces yo antes de ir me preparo, Señor, ¿qué tengo que orar? ¿Cómo voy a orar? ¿Se va a sanar? ¿No se va a sanar? ¿Va a llover? ¿No va a llover? No quiero orar por orar. ¿Cómo tengo que orar? Y me preparo y estoy allí. Ah, qué tremendo. Algunos hacen ayuno y oración, ¿sí? Porque me toca orar. Qué tremendo sería. No solamente porque me toque predicar, cuando me toque orar. Amén. Bien, esta pequeña reflexión quería dejarles, hermanos, sobre la importancia de la oración en nuestro ministerio. Ojalá me estén escuchando, ¿sí? Yo no sé quién, bueno, acá veo que está Trujillo, hermano, pero como acá como dice Apocalipsis, el que tenga oído, el que escuchó, le va a servir muchísimo, ¿sí? Porque lo cierto es que en nuestras congregaciones hay poca gente, yo puedo decir, yo conozco muy poca gente que puede decir, es de oración, muy poca gente. Generalmente eh, los hermanos no están orando como debe. Y la palabra dice, no dicen cantemos sin cesar o prediquemos, y es importante predicar, estoy diciendo, pero sí dice oren sin cesar. Y Jesús no enseñó homilética, interesante, no enseñó hermenéutica, pero enseñó a orar. Tampoco dijo, mi casa no es una casa es casa de oración. Se ve que la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Bueno, oramos, encomendamos este momento al Señor y vamos a prepararnos para escuchar la clase de nuestros hermanos que ya están preparados, afilados como espada de dos filos. Muy bien, Señor, te damos gracias por estas clases, cartas universales. Nos gozamos, Señor, al aprender, al escuchar tu palabra. El apóstol Santiago, el apóstol San Pedro, Judas, Juan. Oramos, Señor, para que seamos inspirados, no pasemos por pasar por estos libros preciosos, Señor. Que el poder de tu Santo Espíritu, así como inspiró a los que escribieron, así también necesitamos nosotros ser inspirados para oír y entender, para oír y hacer, y no solamente ser oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos en nuestra vida de oración, Señor. Que nuestras congregaciones se levanten hombres y mujeres de oración, que podamos orar como Elías oró, con esa autoridad y con ese poder del Espíritu cada vez que nos toca orar por alguien, orar en nuestras congregaciones. Oh Señor, seamos fervientes en oración. En el nombre de Jesús, oramos así, agradecidos por este seminario, por nuestro seminario, por los hermanos que se han conectado, si algunos estarán quizás cansados, o si alguien de repente estará enfermo por alguna situación, que tú ayude a cada uno, Señor, y que todos podamos perseverar, podamos continuar. Agradecemos por los directivos, por el pastor Timoteo, por el pastor Esteban, que nos ayudan, los que están sirviendo, profesores. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien. Eh, entonces estamos listos ahora. Le toca entonces, vamos a escuchar las clases, las exposiciones de nuestro hermano Roger, que estaba por ahí, Alexis, y Jorge Luis Ávila Chávez. Comienza Roger, ¿no? Bien, hermano, bienvenido.
Pues, usted me dice cuándo y ya empiezo. Sí, sí, puedes comenzar. Nos dices ahí qué libro, qué tema y Ok, comienza nomás. En nombre de Jesús. el libro que nos tocó fue Segundo de Juan, y antes de ir al tema voy a dar una pequeña introducción acerca de los estudios que se hizo acerca de la carta, ¿no? De cierta manera, se comprende que tanto por el estilo, por la dicción y el contenido de la carta, se estima que el mismo escritor fue de la primera carta de Juan y también del Evangelio de Juan. Tradicionalmente se identifica como el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, al autor de estas cartas, ¿no? En cuestión de fecha y ocasión, se puede advertir que que la misma falsa doctrina que se había hablado en la primera carta de Juan, que es el docetismo, que básicamente habla de una doctrina que en los primeros siglos se habían llevado a los cristianos, donde ciertos gnósticos y maniqueos que creían que el cuerpo humano de Cristo no era real, sino una aparente ilusión. Eso era lo que trataba tanto la primera carta de Juan como en esta carta que habla sobre el docetismo, ¿no? Es una carta que habla sobre la protección y el cuidado que deben tener los cristianos acerca de este tema. En el género, básicamente es una carta. Eh, es una carta que tiene, ¿no? Tanto introducción, cuerpo y la conclusión. Es muy corta, típicamente de como eran las cartas grecorromanas de esos tiempos. Entre las características y los temas que tiene esta carta, se entiende que fue escrita por una mujer y su familia, eso es lo que podemos entender o sea, literalmente, no se lo tomamos, pero también hay algunos estudios que se da la posibilidad de que la señora elegida sea una iglesia al que el apóstol Juan está escribiendo y sus hijos venían a ser los miembros de dicha iglesia, ¿no? Es una forma de verlo como posiblemente, pero por lo general se cree que fue una mujer y a sus hijos. Es una carta donde, bueno, el apóstol Juan trata de alentar y también advertir acerca de estas doctrinas falsas que están atacando a los primeros cristianos, que atacan certeramente a la cristología, atacaban a Cristo, esas falsas enseñanzas, ¿no? Que se había mencionado en el principio sobre el docetismo, mencionando que el espíritu del anticristo era lo que hacía y sus seguidores eran los engañadores. Eso tiene que ver con la introducción. Ahora el tema que puedes escoger está en el capítulo 1, versículo del 4 a 6, donde dice, ¿no? Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis por vosotros habéis oído desde el principio. El tema que pude rescatar sobre la importancia del amor los unos a otros, ¿no? Si bien es cierto en esta carta, se trata de profundizar mucho acerca de advertir, ¿no? A los cristianos sobre esta herejía que estaba naciendo en los primeros cristianos, que era muy importante. Pero antes de entrar a ello, vemos cómo la forma pastoral que tenía el apóstol Juan acerca de la iglesia para hablar sobre esta importancia, ¿no? Del amarnos los unos a los otros. Y de cierta manera, esto es un pedido que él había hecho, tanto en su primera carta, como también recordamos a las últimas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo de su muerte, ¿no? Y lo podemos ver en Juan 13, del 34 y 35, donde Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Si nos vamos al contexto, el Señor Jesucristo lo está mencionando estas palabras a sus discípulos antes de su crucifixión. Y bueno, es muy interesante rescatar eso, ¿no? De cómo, de cierta manera, el Señor Jesucristo es muy enfático al decir que nos deja un nuevo mandamiento, ¿no? Sobre la importancia del amor los unos a los otros. Pero si nosotros vamos a la intención o el significado de amor que podemos tener, podemos comprender muchos, ¿no? De cierta manera nos es mucho más fácil amar a una persona que tiene los mismos sentimientos que nosotros. Amar a una persona que nos ama es muy fácil. O de cierta manera tener cierto amor por una persona y yo quiero obtener algo de ella, también se nos puede ser más fácil. Pero el amor a una persona
que nos lastima, que nos hace mal y que nos daña posiblemente. Eso es lo complicado, ¿no? De cierta manera, tanto en esta parte en Juan como en la primera carta y en la segunda carta, cuando se habla de amor los unos con los otros, el verbo que se utiliza en el griego es ágape. Y bueno, si bien nosotros sabemos que el ágape se relaciona con el respeto y la estima, y también, bueno, este verbo se encuentra exclusivamente en toda la Biblia, el verbo ágape, ¿no? Que es ese amor que es puro y excelso, que es una decisión, es un amor incondicional. Y de cierta manera, el, el Señor Jesucristo, en el contexto de Juan, les dice eso a sus discípulos para ver la importancia de eso, ¿no? De que no es un sentimiento, sino es una acción. Yo decido amar a mi hermano, no porque voy a obtener algo de él, o no porque él siente ya lo mismo que él, sino porque es un amor incondicional. Y de cierta manera, el apóstol Juan, siguiendo esta enseñanza del Señor Jesucristo, trataba de compartir lo mismo con las personas que él conocía, ¿no? Con las iglesias que él había abierto, con las personas que él estaba bajo su cargo. Y de cierta manera hay que entender esto, ya que una muestra de que amamos los unos con los otros es que somos discípulos del Señor Jesucristo, ¿no? En la Biblia dice que andemos como él anduvo, ¿no? Haciendo las cosas que él anduvo haciendo. Entonces, de cierta manera es muy importante poder recordar este principio que muchas veces se nos olvida. Como mencioné anteriormente, es muy fácil amar a una persona que ya nos ama, pero se nos es complicado amar a alguien que muchas veces nos lastima. Pero eso no quiere decir que vamos a aceptar ciertos tratos, sino podemos hablar, enseñar, pero con amor, ¿no? Ese amor con paciencia que básicamente nos está tratando de recordar acá el apóstol Juan. En la parte del versículo 1:6, en la segunda carta de Juan, nos dice, ¿no? Cómo es este amor, dice así, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Básicamente, acá el apóstol Juan nos está dando un concepto de cómo es este amor, ¿no? Que andemos según su mandamiento. Y el Señor Jesucristo fue claro con eso, ¿no? Si me amáis, guardarán mis mandamientos, ¿no? Este amor tiene una dimensión ética. De cierta manera, los lectores de ese momento habían oído que debían seguir unos ciertos principios, ¿no? Porque de eso se basaban los mandamientos. Pero luego el apóstol Juan remarca, ¿no? Que ese es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. De cierta manera, cuando trata del amor, todo es más factible, ¿no? Muchas veces nosotros entramos al evangelio por un tema de temor, ¿no? A veces cuando se nos predica mucho acerca de cuál es la condenación, cuál es el estado del ser humano antes de ir arrepentido y confiar su fe en Jesucristo, tenemos miedo, ¿no? Pues del castigo eterno. Y de cierta manera, muchas veces eso es el camino, porque en Proverbios nos dice que el principio del conocimiento es el temor a Jehová. Y sí, es el principio, ¿no? Pero no es el fin, porque de cierta manera en Juan también se nos dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque es de cierta manera, cuando actuamos con amor todo es más factible, ¿no? Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, voy a guardar sus mandamientos, porque yo cuando amo a alguien no voy a hacerle daño y no voy a hacer las cosas que le hagan daño o que está mal ante sus ojos. Eso lo podemos ver tanto en nuestros familiares, las personas que están casadas con sus esposas. Podemos entender eso muy claro, ¿no? Y es muy interesante cómo el apóstol Juan, antes de advertir acerca de, de la herejía que estaba yendo, recordarnos esta rogativa, que andemos en el amor los unos con los otros. Porque de cierta forma nosotros tenemos que retribuir o dar a las personas lo mismo que se nos da, ¿no? Si Dios nos da misericordia, debemos dar misericordia. Si Dios nos da gracia, debemos dar gracia. Y si Dios nos da amor, ¿por qué no dar amor, no? De cierta manera tenemos que compartir lo que se nos ha dado. Y por eso la importancia de Juan de recordarles esto, ¿no? Que a veces, muchas veces se nos olvida, que simplemente somos seres humanos, que cometemos errores, pero fuera de ello, somos hermanos en Cristo, ¿no? Y el amor debe prevalecer sobre todas las cosas. Eh, bueno, como conclusión, tratando de recordar eso, es muy interesante cómo el apóstol Juan, de cierta manera, utiliza esto en la primera carta y también utiliza esto en la segunda carta. De cierta manera, no se sabe si los lectores de la segunda carta habían leído la primera carta, pero hay que rescatar la importancia de este mandamiento, ¿no? Porque recordemos como el Señor Jesucristo nos dijo que
que es una muestra que somos sus discípulos, si andamos en amor los unos por los otros. Volviendo a recordar y recalcar lo que había mencionado, no se trata de amar a alguien que ya hace lo mismo que nosotros, porque es muy fácil. No se trata de amar a alguien por obtener algo de esa persona, porque eso vendría a ser ciertamente un amor con, ciertamente buscando una aprobación o algo por recibir, sino se trata de ese amor incondicional, ¿no? De cierta manera que tiene Dios también con nosotros, porque si lo amamos es porque Él también Él nos amó primero antes que nosotros, y lo mismo tenemos que repartir. Eso es el tema que me tocó escoger, pastor. Muchas gracias. Bien, el hermano Rugger ha expuesto sobre Juan, sobre el tema del amor. Eh, ya habían expuesto también sobre eso, creo, en la clase anterior. Ah, y bueno, es un tema muy amplio, muy grande, ¿no? Como ahí tenemos un poco de tiempo, el hermano eh, ha resumido muy bien. Eh, pero si alguien tuviera alguna pregunta que quieran hacerle, ya que él estuvo ahí ahondando sobre el tema, ¿sí? Eh, hermano Roger, ¿cuál sería, por ejemplo, eh, una, como una reflexión breve, de último, un llamado acerca del amor, así como Juan dice, ¿no? Eh, Amados, amémonos los unos a los otros. Ah, todo es importante, la teología, el seminario, la estructura de un sermón, de una congregación. Pero más allá de todo, él dice, "¿Y si no hay amor, qué? Mm, Vémonos." Es algo que, así como digo, siempre somos faltos de oración, también somos faltos de amor, ¿sí? Así que en cuanto a eso, si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario para cerrar esta parte tan interesante, ¿sí? Si miramos en nuestras congregaciones, eh, generalmente las personas que van madurando en el Señor, no es porque tengan mayor conocimiento, ¿sí? O porque sepa más computación que el otro. No está diciendo que está mal, por supuesto que está bien, si uno sabe eso, uno sabe. Ah, ni los años de creyente. Pero cuando has madurado en amor, el amor pues es un fruto del Espíritu. Es el resultado de algo que se ha invertido tiempo, trabajo, ¿sí? Que hemos aprendido en las pruebas, en los años, en medio de las desilusiones, nos fuimos traicionados. mm, Y a pesar de todo, nos hemos mantenido y podemos seguir amando, porque hay gente que ama mientras le va todo bien, pero si alguien lo traicionó, ahí dejó de amar, ¿sí? Y ya queda con esa herida en el corazón, ya no se abre, ya está ahí. Así que este es un desafío siempre en nuestros discipulados, en con nuestros hermanos. Tenemos que crecer, madurar. El amor es entregar, la gente que está dispuesta a entregar. Ayer hablábamos en la congregación sobre el tema de la comunión, la importancia de la comunión. Yo decía así, ¿qué es la iglesia? Si la iglesia fuera una institución, una denominación, un lugar, no hubiera sido importante la comunión, pero como la iglesia es el cuerpo de Cristo,
Entonces, por esa razón, la comunión es fundamental. Sin comunión, no hay iglesia como cuerpo. No funciona como cuerpo, si no hay unidad, comunión. Y para que haya comunión, Jesús por eso toma el pan, la copa. Tiene que haber sacrificio, entrega, así como Él entregó. Se aprendan de mí que soy mansa. Entonces, las personas que van madurando, que están liderando, así ustedes también como servidores, son los que más debemos sacrificar, ¿sí? Y una de las cosas es nuestro tiempo, ¿no? Sí. Son los primeros que tenemos que llegar ahí está, desde la madrugada, estar ahí orando, preparando, y los últimos en irnos, estar ahí, respaldando, ayudando. Nuestro tiempo, nuestros recursos, es muy valioso. Sacrifican para que esa congregación se levante. Me acuerdo de un pastor en Argentina, eh, lo que el hermano compartía, ¿no? Pues me hace reflexionar, pues, ¿no? Gracias, hermano Roger, ¿no? El amor es... Entonces, un pastor en Argentina dice que él viajó a Corea del Sur, por supuesto Corea del Sur, y entonces él allá visitó las congregaciones coreanas. Y cuando él volvió, dice, yo vine, dice, cambiado, transformado en cuanto a nuestra visión como latinos, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ver la iglesia. Cuando vi a los hermanos, los pastores coreanos, a los ancianos, cómo allá, cómo viven en la iglesia. Dice, cómo ellos, cómo trabajan, con qué sacrificio, y se sirven al Señor. Es tremendo, desde tener culto de oración, dice, tres cultos a las 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7 de la mañana. La gente, el horario según su trabajo, va, el que toca más temprano va a las 4, o va a las 5, a las 6. Y cómo uno mira desde afuera, cómo han levantado esas congregaciones, esa gente. Dice, pero cuántos sacrificios. Y Dios sigue actuando, obrando, pero hombres y mujeres dispuestos a sacrificar su vida, su tiempo. Así como sacrifican para sus recursos, para Dios, para edificar un lugar, construir. ¿Con qué sacrificio? ¿Qué sacrificio? Y si yo me doy cuenta que acá no hacíamos esto, ¿no? Esperando, Señor, cuando tú quieres, haz tu voluntad, como esperamos a veces dice, como que Dios lo haga Él, y Él lo hace a través de nosotros. Y el amor tiene que ver con eso, es dar, entregar, sacrificar lo mejor. ¿Eh? Por eso dice, de tal manera amó Dios, San Juan, que entregó. No entregó su mejor ángel, ¿no? Su único hijo. Él se entregó a sí mismo. Es tremendo, es tremendo. Así que van en la reflexión para todos los seminaristas, los siervos. ¿Eh? No es dar, es sacrificar lo mejor. Tenemos que sacrificar lo mejor en nuestras congregaciones. ¿Sí? Que seamos instrumentos de levantar una poderosa congregación en todo sentido. Estamos nosotros los primeros que damos el ejemplo. Y me decía un pastor coreano, ¿saben por qué Corea es la iglesia más grande y multitudinaria? Me dice, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que, bueno, por el trabajo, todo eso, ¿no? Entonces él decía, uno dice la oración y allá, sí, oran mucho, pero hay algo, dice, que ellos tienen, que no hay en otros lugares. ¿Qué cosa dice, no? Ellos provienen, dice, de sus primeros pastores, han sido martirizados, murieron por los comunistas, los budistas. Entonces ellos tienen ese sentido, los pastores
de sacrificarlo todo. Es una vida muy sacrificada, muy aguerrida, muy sufrida para el Señor. Si usted lee los libros de esos, de la vida de estos pastores, realmente a uno le da vergüenza, realmente, de esa vida tan sacrificada, tan entregada que ellos tienen, ¿sí? Por eso usted ve a Pastor Timoteo, eso, ¿no? Son muy exigentes de puntualidad, todas esas cosas. Y en realidad ellos se han vuelto bastante blandos, ¿no? Pero ahí en Corea, el nivel de estatus que ellos viven se exigen muchísimo. Hay mucha competencia. No solamente tiene que ser el mejor, tiene que ser excelente. Excelente. Cuando decimos, bueno, es para Dios. Cuando uno dice, Señor, no, uno hermano dice, vamos a cantar un especial. No preparé, no ensayé, no sé cantar, pero lo hacemos para Dios. Eso es es una barbaridad. ¿Cómo decir que no sé cantar, no ensayé ni para Dios, ¿no? No entendió nada, ¿no? Cuando amamos a Dios, pues damos, ¿no? Damos lo mejor de nosotros. Y salir los mejores. Muy bien, bien, hermano. Si ya no hay Pastor, preguntas para el hermano Roger, ¿alguien quiere decir algo? Ahí está, Julio Cristóbal. yo. Buenas noches, pastor, y buenas noches, hermanos, también. No, bueno, no, más que una pregunta, creo que Roger lo ha expuesto bien, ese tema del amor, y como usted dijo, no se han tratado varias veces. Este, yo quería solamente mencionar un texto, ¿no? Que se encuentra justamente en Primera de Juan, ¿no? El Primera de Juan 4:8 dice, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Me hacía recordar este mandamiento, ¿no? O sea, a Jesús le preguntan y le dicen, ¿cuál es el principal mandamiento? Jesús pregunta y le dice, ¿no? Ama al Señor, o amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿no? ¿Y cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le da una respuesta, le dice, ve tú y haz lo mismo, ¿no? Entonces, ve tú y cumple eso. Juan aquí está especificando y está diciendo, Dios es amor, ¿no? Entonces, bueno, meditaba en esto y decía, la palabra amarás al Señor tu Dios es una ordenanza en realidad, ¿no? Es un mandato, es un mandamiento. Por lo general se tiene el concepto del amor como un sentimiento, ¿no? Como algo que va a fluir, algo que es recíproco. Normalmente a veces dicen, ¿no? Ama para que te amen, ¿no? O yo devuelvo así como me dan a mí, ¿no? Entonces, si alguien me ama, yo también lo amo, ¿no? Pero en este caso, Dios está ordenando y está diciendo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. Y después está dando otra ordenanza y está diciendo, ama a tu prójimo, ¿no? Qué difícil, ¿no? En realidad, eso, cumplir ese mandamiento. En otra oportunidad Jesús también va a decir, ¿no? ¿Qué de especial tiene amar a aquellos que nosotros que queremos, a nuestros amigos? ¿Qué de especial tendría amar a los amigos? Más, mejor bendición o mayor enseñanza trae el amar a nuestros enemigos, ¿no? O sea, es ese desafío, ¿no? Que le ponen. Entonces, entender que el amor es en realidad el amor que Dios enseña a la iglesia es una ordenanza, un desafío, ¿no? Un mandato, un desafío que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Y la pregunta, o bueno, ¿no? El tema para reflexionar sería, ¿cómo ejercitamos ese amor en la actualidad, ¿no? En un medio de una sociedad en la que solamente quiere aprovecharse de uno mismo, de las personas, en medio de una sociedad en la que ven al Hijo de Dios, sí lo respetan, creen en él, lo respetan, pero en algún momento terminan las personas aprovechándose de ellos, ¿no? Eh, Usándolos, si se puede decir, de repente incluso hasta explotándolo o hasta abusándolos en algunas cosas, si estás en el trabajo o si estás con las amistades.
Es un tema que traigo, que por lo general tratamos aquí también en el grupo de los jóvenes, cómo tratar con tus amigos, ¿no? Cómo tratar con tu entorno, cómo demostrar el amor en tu entorno, ¿no? Jesús da un desafío y dice, ama a tus enemigos, pero ¿cómo los amamos al punto de tampoco nosotros no terminar siendo dañados? O sea, eh, por ejemplo, digamos, dice Pablo en Corintios, el amor es sufrido, es benigno, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, ¿no? Ya, el amor dice, hace todo eso. Pero ¿cómo, o sea, cómo enfrentar, cómo ejercitar eso en medio de una sociedad en la que, si, por ejemplo, estás en un salón de clases y tus compañeros, tus amigos son inconversos, tú le vas demostrando amor, pero en algún momento pueden terminar decepcionándote. A mí me ha sucedido muchas veces, a veces en el trabajo, en las que he podido, en las que a veces uno intencionalmente, con buenas intenciones, ha intentado hacer algo en conjunto y al final de cuentas han terminado decepcionándome, ¿no? O sea, a veces traicionándote, defraudándote, decepcionándote por algunas acciones que ellos hacen, pero sin embargo, la Biblia dice que tienes que seguir amándolos. Entonces, ¿qué consejo de repente usted podría dar, ¿no? En este caso, sí, bueno, a mí particularmente me ayudaría eso, ¿no? Una opinión suya para poder hablar también a los jóvenes aquí, ¿no? ¿Cómo desarrollamos nosotros el amar a nuestros enemigos? ¿Cómo desarrollaríamos nosotros amar a nuestro prójimo en medio de una sociedad tan corrupta, tan malintencionada? O sea, pueden ser tus amigos, pero nosotros tenemos que comprender que en su propia naturaleza ellos se deleitan en el pecado. Al deleitarse en el pecado va a llegar un momento en que puede que terminen decepcionándote, puede que terminen defraudándote y puede que termines tú sintiéndote traicionados por ellos. ¿Cómo trabajamos el amor ahí, pastor? Sí, bien, bien, muy bien, Cristóbal. Muy interesante eso, lo que estás compartiendo. Es verdad, muchas veces somos decepcionados, ¿sí? Especialmente los jóvenes que están iniciándose en un ambiente, ¿sí? Donde justamente no es el amor que prevalece, ¿no? Entre el grupo de trabajo, de estudios. Pues yo creo que lo primero es eh, nuestra relación con el Señor, ¿sí? Ah, entonces, cuando yo más me relaciono con Él y desarrollo una intimidad de oración, de meditación de la palabra y fortalecerme en esto, en el Señor, ¿sí? Entonces dice en Corintios, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y experimentamos en tanto. No solamente es algo emocional, sino es algo espiritual, en el cual sentimos que somos abrazados, cubiertos o llenos del amor de Dios. Ah, son experiencias que podemos tener, así como el que ha tenido la experiencia de tener un buen papá, o una buena madre que lo llenó de amor, de abrazo, lo protegió. Entonces le es más fácil entender el amor de Dios. Alguien que no ha tenido un buen papá, lamentablemente no todos, le es más difícil comprender cuando habla del amor de Dios el Padre. Así experimentamos sanidad en nuestros corazones, de desilusiones, de heridas, de traumas, ¿sí? Desilusiones, cuántas cosas que a veces uno ha pasado en su infancia, en su adolescencia. Hay gente que realmente no ha tenido un hogar a veces como uno quisiera. Entonces uno primero necesita sanar el corazón, experimentando en Cristo el amor de Dios el Padre. Sí, por eso el Señor nos lleva y Él nos revela el Padre, como Juan dice ahí, Dios es amor, no importa lo que haya pasado, lo que haya sucedido, en un ambiente de persecución, a pesar de eso, Dios ama. Y cómo encontrar el amor de Dios en medio de un ambiente
llena de pecado, ¿sí? Es una experiencia, es el encontrarnos con Él constantemente, constantemente. Ahora, eso creo yo que nos prepara, ¿eh? Nos prepara para en nuestra relación con nuestro semejante. A veces, no solo a los compañeros de trabajo, sino que en el mismo hogar, pasa en la familia, con la misma esposa, el esposo, que no pensamos igual, en el mismo hogares cristianos, cuántas veces llegan hasta punto de separarse, o el creyente no puede separarse porque es creyente. Sí, cuántos casos hay de, ah, no es posible convivir, ¿no? Muy lindo, a veces hablamos, predicamos, pero en la práctica no llegamos a expresar bien, ¿sí? A manifestar bien el amor de Dios. Primero con nuestros más cercanos, que es la esposa, el esposo, nuestros hijos, ¿sí? Dice la palabra, no corrijan a vuestros hijos en el temor de Dios, con la disciplina del Señor. Dice. No en la forma airada, mundana, ¿no? Porque como que algunos padres pues, piensan porque son sus hijos, tienen todo el derecho de castigarlos con ira, con violencia. No, no debe ser así. Es con amor, el Señor nos disciplina con amor. Hay corrección, pero corrección en amor, por ejemplo, ¿sí? Y ahí vamos creciendo. Luego en la congregación, luego nuestros compañeros de- yo creo que es lo que tenemos, damos, ¿sí? Lo que tenemos, damos. Dice, lo que tengo, te doy. Si nuestros corazones tenemos el amor de Dios, ¿sí? Ahí bien, hemos cultivado, estamos creciendo, ¿sí? Podemos dar de lo que Dios nos da, porque en realidad es Él en nosotros, es una gracia, así como Él nos amó sin merecerlo. Dice la palabra, de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Y cuando somos ofendidos o maltratados, lo que nos queda es rápidamente, eso sí, ¿no? O lo más rápido posible, perdonar. Ese es el punto. Porque cuando no podemos perdonar, ahí se arma un muro, una barrera, ¿sí? Ese es el tema. Para poder seguir intentando amando es cuando podemos perdonar a la persona que nos ofendió, ¿sí? Nos ofendió, nos traicionó. Eh, así me acuerdo un Pastor, tiempo, pero también, también la escritura, el libro la escritura también menciona, me parece que está en Hebreos, que dice, Dios al que ama, disciplina. O sea, también se practica el amor con la disciplina, o claro, sea, correcciones, ¿no? Por eso le digo, o sea, por ejemplo, estamos, digamos, dos compañeros, chicos de trabajo, en el colegio, son creyentes, ha hecho la tarea, ha cumplido con los ejercicios. El compañero viene muy tranquilo al día siguiente y le dice, no, oye, ¿sabes qué? Pásame la respuesta de tu tarea, de las preguntas, dame las respuestas correctas. Ya, y el otro, no, sí, yo he estudiado. No, sí, pero tú eres cristiano, tú eres creyente. O sea, claro. ¿no? Ayuda, ¿no? Debes ayudarme, ¿no? O algo así, o Eh, sea, cosas así, ¿no? Que a veces Se confunde. se ven en la vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo también saber, ¿no? Saber que si amamos, pero también ese amor también debe tener un límite y si hay que disciplinar y hay que aplicar la corrección, también por ese mismo amor también se puede corregir, ¿verdad? Claro, por supuesto, amén. Sí, sí, muy bien eso, esa corrección, sí, sí. El amor no significa que es un amor que todo lo permite, ¿no? Amor permisivo, es decir, el buenachón, que todo dice que sí, la gente, pues, préstame dinero, no te lo devuelve, le prestas otra vez, ¿no? Y ya la gente abusa de uno, ¿no? Por eso entre las personas tenemos que aplicar lo que el Señor dice, ser manso como paloma, pero astuto como ser la serpiente, sí. Ahí se aplica también eso, pues, ¿no? Muy bien.
Amén, amén. Muy bien. Ahí continuamos Pastor, entonces. pastor, yo quería hablar. Levante mi mano. Sí, sí, como no, a ver, hermana. Ok, eh, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad, el comentario del hermano Julio me llevó mucho a reflexionar, ¿no? Porque Sí, sí es cierto que, pues como cristianos, en realidad, incluso también para la gente que no es cristiana, es fácil amar a quien te cae bien, ¿no? Es fácil amar tal vez a la familia, ¿no? Que tú ves que sientes que el amor es recíproco, ¿no? Pero la pregunta que el hermano decía era, ¿cómo puedes amar, ¿no? A quien a alguien que te hace daño o a alguien, pues a quien, entre comillas, aborreces, ¿no? Y creo que muchos consideran, ¿no? Dentro de todo el concepto del amor, muchos consideran que el amor es una decisión, ¿no? Creo que también he escuchado que, pues, en la mayor, el mayor ejemplo que tenemos de amor es Jesús, ¿no? Entonces, considero que sí, el amor puede llegar a ser una decisión, pero también el amor es un acto de obediencia para nosotros como hijos de Dios, porque no es una opción, si quieres amas y si no quieres no, es obedecer, ¿no? Y precisamente el mayor ejemplo pues es Jesús, ¿no? Como lo decía en Filipenses 2:8, ¿no? Que él se humilló a sí mismo, ¿no? Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Él obedeció a lo que el Padre le mandó a hacer aquí a este mundo por amor a nosotros y ese amor le llevó a obedecer a lo que el Padre le había encomendado hacer, ¿no? Entonces, cuando me pregunta, y también me encontré en esa situación, ¿no? En conflicto también como hija de Dios, cuando digo, Señor, pero ¿por qué mi corazón hay esto que siento que no está bien? Cuando tu palabra dice, ¿no? Que si abordas a tu hermano, aún estás en tinieblas, ¿no? Entonces entras en un conflicto y a mí la palabra que me ha confrontado mucho, incluso esos versos te llevan a la acción, es Mateo 5, ¿no? Mateo 5 que te dice específicamente, amad a vuestros enemigos, ¿no? Y habla de cuatro verbos muy interesantes. Amar, luego habla de bendecir a los que te maldicen, luego habla de hacer el bien, ¿no? A los que te aborrecen, orad por los que te persiguen y te ultrajan. Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? Amar, bendecir, hacer el bien, orar, y todo esto son conductas, son acciones, son actos, así tal cual Jesús demostró en la cruz, ¿no? Con una acción, su amor por nosotros. De igual manera nosotros tenemos, ¿no? Que cumplir estas escrituras, porque el siguiente verso dice, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, ¿no? Entonces, si realmente nos consideramos hijos de Dios, ¿no? Simplemente nos queda obedecer esa palabra, cumpliendo, ¿no? Haciendo el bien, ¿no? Orando por aquellas personas, incluso en la oración, como usted mencionaba, pastor, esa es la oración donde Dios trabaja con nuestros corazones, ¿no? A veces es la forma en la cual Dios trabaja con nosotros mismos, ¿no? Y nos hace ver todo ello. Entonces, eso es lo que quería aportar y además también que hay un verso que siempre lo llevo conmigo, que, bueno, son versos que me han marcado y han cambiado de alguna forma mi manera de ver, ¿no? La vida. Hay un versículo, si no me equivoco, también es en Filipenses, que habla acerca de que nosotros como hijos de Dios debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo, ¿no? O sea, y esto habla acerca de seguir su ejemplo. Y cuando yo me encuentro con esa palabra de vivir de una manera digna del Evangelio, o sea, te habla de que pues tu conducta, lo que tú transmites, lo que tú hablas, todo de ti debe ser tal cual Cristo ha hecho, ¿no? Entonces, sé que puede ser incluso doloroso, como usted dice, pastor, a veces uno sufre, pero realmente creo que es la oración algo clave en tu comunión con Dios, porque Dios trabaja en tu corazón y él es Él quien lo hace al fin y al cabo, ¿no? Entonces creo que tal vez eso podría responder a la pregunta del hermano Julio. No sé si acerté, pero es lo que quería opinar, pastor. Buenas noches. amén. Muy bien, hermana Adi de la Cruz. Muy bueno su reflexión. Buenísimo. Sí, sí, bien, Roger, ¿ves? El tema del amor es amplio, ¿sí? Cuántas cosas podemos seguir compartiendo, ¿sí? Tenemos, vamos a tomar lista, ¿sí? Tomamos lista y luego continuamos. Luego le toca exponer ahora de estar listo ya
Este, Luis, Jorge Luis Ávila. Muy bien, pastor. Estoy esperando. Ah, está esperando. Muy bien, muy bien. Tomamos lista y ya sueltan, hermano. Muy bien. Amén, amén. A ver, Javier Trujillo, por ahí estaba. Javier Trujillo, presente. El viejo presente, pastor. Julio César Cristóbal, por ahí estaba. Presente, pastor. Ahí está. Gabriela Zulín Fon, por ahí la vi que estaba. Zulín, estás conectada. Está tomando mate con Iván. Sol Micaela. Presente, buenas Estás tomando noches. acá. Ahí está. Eh, Roger Alexis. Presente, profesor. ¿Quién es Roger? Ah, ya la conozco. Y de paso nos conocemos, ¿eh? Porque si no pone el hermano, no lo conozco, como que no, ahí lo veo. El hermano, claro. Lo van a exponer con la cámara apagada, ¿no? Todo es puntaje, ¿eh? Con la cámara, si ponen ahí dibujitos, florcitas, videitos, todo vale. Muy bien. Jorge Luis. Amén, pastor, Ah, presente. ahí está presente. Brit Adi Cruz, tuvo la hermana ahí, Marina. Presente, pastor, de la Cruz. De la Cruz, de la Cruz, Sí. de la Cruz. Ya tenemos un pastor amigo, Javier de la Cruz. ¿Tu familiar no? De Asamblea de Dios, nada que ver. No, pastor, soy Ah, la primera cristiana en mi generación. ah. Cristian Alberto Villalta Campos. Presente, pastor. Bueno, yo una vez que lo saludo. Ay, ¿eres familiar del pastor Presente, pastor. Villalta? No, nada que ver. Sí, Está libre. lejano. Ah, lejano. Sí, lejano, por eso le digo. Ah, ya, Sí. gracias a lejano. Viene a ser primo de Primo, mi papá. un primo lejano. A ver, muy No, bien. de mi papá mío no. Brian Brandon Estrada, el hermano Brandon, Marlon Brandon, ¿no vino? No vino. El padrino, Julio César Blas, Presente, pastor, buenas noches. ahí está, hermano Julio César. A los tiempos, hermano. Luis Elvin Bobadilla, hermano Bobadilla, en guaraní decimos Daipori. Daipori es, no está. Wilson Chapa, Buenas noches, pastor, ¿qué presente. tal? ¿Cómo está Wilson? Bien, bien, pastor. Qué bueno. ¿Cómo está en Trujillo allá? ¿Llueve, no? No. No, todavía no llueve, está nubladito, sí. Ah, Y a veces son, pero está bien. bueno, qué bueno. Están cortando dedos nomás, dice, ¿no? Ahí en Huánuco está lloviendo eso. Yamir Girón lo vi que estaba, pero se fue, así que vamos a poner un ausente grande como una. ¿Dónde está Yamir? Yamir, se fue. Este muchacho. Estos de Piura, no sé qué es. Muy bien. Bien, hermanos, estamos listos entonces para escuchar al hermano Jorge, sí, a Jorge Ávila. Ahí está listo ya. Bien, hermano, lo escuchamos. Bueno, Jorge Amén. Ávila, él es de Huánuco. Ah, qué bien. El anterior ha sido de Pucallpa. Qué bueno. La misma iglesia que Javier, no, otra congregación. No, otra congregación. Ah, ya. Un tiempo hemos estado junto con Javier, pues. Ah, ya, ya. ¿No? ¿Quién es Y el luego, pastor? ¿Dónde estás? ¿Quién es el pastor?
luego nos alejamos. El pastor Carlos Medina, Ah, Carlos Medina, está con él la ahí, iglesia central Casa del Alfarero, en la y central. de ahí Ah, ya. tiene anexos, Rocafuerte, Camino de Santidad, y yo estoy a cargo de la iglesia Dios con nosotros. Sí, más o menos del centro de Huánuco habrá una hora, pues más o menos, Ah, a donde igual, yo estoy. un poco lejos. Estás encargado de una obra ahí. Sí, de Ah, Dios qué bueno, con nosotros, ¿no? qué bien. ¿Conociste, estaba cuando estaba el pastor, el que partió con el Señor, el papá de Carlos? Ah, claro, sí, pues sí, él fue mi pastor, pues. Ah, sí, un gran pastor también, tremendo. Sí. Qué bien, qué testimonio, ¿no? Ahora su hijo continúa, qué bueno, y la obra sigue, es tremendo eso, Claro, eso es lo bonito, ¿no? es lo bonito, sí. De ser ejemplo para los hijos, ¿no? Sí, 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 es tremendo eso, sí. Qué Sí, bueno, Jorge, entonces te escuchamos, ahí estábamos listos para que ok, expongas. Gonzalo. Sí, muy bien. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Bueno, me toca exponer también segunda de Juan, ¿no? Ya mi compañero Roger ha expuesto acerca del amor. Bueno, a mí tomé como trabajo acerca de la humanidad de Cristo, ¿no? Pero bueno, estoy siendo tentado a hablar del amor también, pastora. O sea, Ah, está bien, está mi bien, tema es, está mi bien, está tema es bien. acerca de la humanidad de Cristo, pero como que me siento tentado a hablar del amor, ¿no? Que sea un poquito voy a tocar nada más, ¿ya? Está bien, está bien. Porque es necesario, es importante, ¿no? Cuando uno está en la iglesia, cuando estás a cargo de una iglesia, siempre vas a tener que tocar el amor, ¿no? Y en Sí, contraste con las enemistades, ¿no? En toda iglesia siempre hay una enemistad, que fulano me dijo, que no me llevo bien con fulano, que estoy resentido por lo que me dijo. O sea, esto es algo habitual, ¿no? De lo que ya nosotros nos vamos acostumbrando, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Cuando llevamos a la práctica el pastorado, liderar un grupo de hermanos, siempre nos vamos a encontrar que un hermano está resentido con fulano, que me dijo, que no me dijo. Entonces ahí aplica el amor, ¿verdad? El sí, Señor Jesucristo dijo algo muy importante, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces, como ya había escuchado a alguien decir, a veces pensamos que el amor pues es condicional, ¿no? Decir, bueno, ¿no? Lo amo, si me respeta, lo amo, lo quiero, ¿no? O es fácil amar a los amigos, pero es difícil amar a un enemigo. Es completamente difícil, hermano. Pero sin embargo, es un mandamiento, ¿no? No está condicionado. Dice, un mandamiento os doy. Un mandamiento es una orden que tenemos que obedecerla. No es algo que está condicionado, ¿no? Si quiero lo amo, si no lo hago, si no quiero no lo hago, ¿no? Pero el Señor Jesucristo dijo claramente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y sí pasa, ¿no? En mi congregación ha pasado, sigue pasando, que siempre hay enemistades y a veces se nos olvida, ¿no? Que Dios nos ha llamado a amar, pues, amar incluso hasta a nuestros enemigos. Es fácil amar a un amigo, pero difícil amar a un enemigo, ¿no? Sin embargo, entendemos también la profundidad del Evangelio, que Cristo nos amó, ¿no? Y se entregó por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, o sea, es el perfecto amor, es el amor más grande que nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? Que Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar, pues, tenemos que aprender a amar. Y para poder aprender a amar, pues también influye mucho centrarse en el Evangelio y, segundo lugar, también eh, ir perfeccionándose por la palabra, ¿no? Es difícil, como ya lo dije, amar a nuestros enemigos, pero es cuestión de madurez, ¿no? Es cuestión de madurez poner en práctica el amor a nuestros enemigos. No es fácil,
pero eso va a depender ya de nosotros, ¿no? Que nos esforcemos, que aprendamos a través de la palabra, que Dios nos capacite, nos enseñe a amar a nuestros enemigos. Muy bien, ahora voy a centrarme en el tema. Eh, quiero más o menos exponer lo que dice Segunda de Juan, el capítulo 2, el versículo 1, el versículo 7, perdón, Segunda de Juan, el versículo 7, donde dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo, ¿no? Aquí hay una doctrina muy importante, ¿no? En esta carta universal, segunda de Juan, acerca de la humanidad de Cristo, ¿no? El apóstol habla claramente que hay muchas personas que estaban en contra de la humanidad de Cristo. Sin embargo, el propósito principal de la humanidad de Cristo es hacernos entender de que somos pecadores, que el único que pudo cumplir la ley aquí en la tierra fue Jesucristo, ¿no? Y tuvo las mismas debilidades que nosotros, fue tentado como nosotros, pero sin pecado, dice Hebreos. No tuvo mancha, no tuvo pecado. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo tuvo que pasar estas dificultades en la carne para poder entendernos, ¿no? Para poder comprendernos ahora, ¿no? Que nosotros somos débiles, somos frágiles, somos pecadores. Entonces, ya en ese tiempo, pues, muchos atacaron a la doctrina de la humanidad de Cristo, sabiendo que la doctrina de la humanidad de Cristo es una doctrina fundamental, es una doctrina básica, que nos da una revelación profunda para poder entender acerca de nuestro estado, nuestra condición, y que el único santo, el único perfecto fue Jesucristo, ¿no? Y que Él nos justifica por medio del sacrificio que Él hizo, ¿no? Quiero citar también, miren lo que dice eh, Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 14, ¿no? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Aquel verbo que es Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? También quiero citar otro pasaje muy importante para mí, lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 6. En la palabra de Dios dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, dice. Aquí hay algo importante en este pasaje, ¿no? Dice que Jesús estaba cansado, era humano como nosotros, comía, dormía, tenía sed, estaba cansado. Hebreos dice que fue tentado también, ¿no? Entonces vemos la humanidad de Cristo bien plasmada en la palabra, bien explicada. Y estaba cansado el Señor Jesucristo. En una oportunidad el Señor Jesucristo tuvo sueño, no se durmió. Mientras la tempestad asolaba la barca, la tormenta agitaba pues la barca, el Señor estaba dormido, se había cansado, había dormido, y sus discípulos estaban muy asustados, ¿no? Así que levantaron al maestro, le dijeron, maestro, mira, sálvanos, por favor, ayúdanos. Amén. Entonces vemos en la humanidad del Señor Jesucristo, su naturaleza. Si bien es cierto, la iglesia ha pasado muchas corrientes heréticas que han tenido que ser combatidas y tenemos que hablar pues una sola fe, tenemos que hablar un solo credo todos, no podemos estar con diferentes opiniones, y para eso nos ha llamado la unidad de Cristo, ¿no?
tiene mucho que ver también con el amor, la unidad y amarnos entre hermanos para que podamos permanecer unidos. También quiero citar lo que dice otro pasaje en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, pero sin pecado, dice la palabra, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo adoptó la forma de carne para poder entendernos también, ¿no? En nuestras debilidades. Él también fue tentado, pero no se halló pecado en él, dice la palabra, ¿no? Entonces, el apóstol Juan destaca la verdad básica de la identidad de Cristo y nos habla que negar la humanidad de Cristo es desconocer el sufrimiento físico, el sacrificio que soportó Cristo para redimir el pecado al mundo. Entonces, es necesario esa parte, ¿no? Para la doctrina cristiana, mantener, defender esta doctrina acerca de la humanidad de Cristo, ¿no? Porque así podemos nosotros entender el sufrimiento, el sacrificio, ¿no? Que Jesucristo hizo. Sin embargo, también debemos entender de que el sufrimiento es parte del cristiano, ¿no? Fue parte de Jesucristo. Tenemos como modelo a Cristo. Humanamente a veces no queremos pasar por el dolor, no queremos pasar por el sufrimiento, pero sin embargo, la palabra de Dios nos habla, nos explica que el sufrimiento nos perfecciona, nos santifica, ¿no? Eso es lo hermoso, ¿no? De que el objetivo del Señor es de que nosotros nos podamos santificar, nos podamos perfeccionar, y es necesario pasar la prueba, ¿no? Siempre he dicho esto, nosotros hemos sido llamados al sufrimiento también porque somos, nuestro ejemplo es Jesucristo. Sin embargo, es muy diferente sufrir como cristiano y sufrir como una persona que no es creyente, ¿no? Una persona que no es creyente sufre, pero no tiene contentamiento, no tiene consuelo. Un creyente sufre, pero nuestro consolador es el Espíritu Santo. Un cristiano sufre, pero el que nos fortalece, nos conforta, es Dios mediante ese Espíritu Santo. Así que no podemos nosotros tener miedo al sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. El Señor Jesucristo habló del sufrimiento, que nosotros vamos a tener que sufrir, vamos a tener que pasar por muchas tribulaciones, pero el sufrimiento nos santifica, nos perfecciona, nos hace madurar. Y lo más importante es que el día que sufrimos, Dios está con nosotros, ¿no? La promesa del Señor que nos dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Él estará con nosotros en los momentos más difíciles. Él es el que nos consuela, Él nos da el gozo, ¿no? El Señor Jesucristo dijo algo importante, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es algo que el mundo no lo puede entender, ¿no? Mucha gente del mundo dice, oye, tú tienes problemas, no tienes comida, no tienes dinero, no tienes dónde vivir y estás con gozo, ¿no? Pero sin embargo, pues eso lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Para terminar, acerca de la doctrina de la humanidad de Cristo, dice la palabra, vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. La doctrina de la humanidad de Cristo se refiere a la condición de Jesús como ser humano genuino. Esta es una verdad esencial, porque la salvación depende de la humanidad y deidad auténtica de Jesús. La Biblia enseña la humanidad de Jesús de muchas maneras. El testimonio bíblico de la humanidad de Cristo, el Hijo eterno de Dios, vino a ser humano, el Hijo del Hombre. Acerca de la negación de la humanidad de Cristo, así como hay herejías que niegan la deidad de Cristo, también hay negaciones que rechazan la enseñanza bíblica de que Cristo es verdadera, plenamente humano. Dos de tales negaciones históricas son el docetismo y el apolinarismo, ¿no? Son dos herejías que atacaban
la humanidad de Cristo. El primero es notorio, el segundo está encubierto. Los griegos también postulaban que el espíritu era bueno y la materia mala. Entonces pensaban que era imposible que Dios viniera, ¿no? En cuerpo, ¿no? En forma humana. Pero damos gracias a Dios que Él nos dejó un claro ejemplo, ¿no? Un ejemplo de sumisión, un ejemplo de sufrimiento, de perseverancia. Y la gloria siempre tiene que ser para el Señor, ¿no? Porque Él nos entiende, pues, ¿no? Nos comprende nuestras debilidades. Esa es mi exposición, pastor. Que Dios les bendiga a todos. Ah, muy bien, hermano Jorge. Qué bien, ¿no? Tiene una voz bien clara, bien pausada. ¿El hermano es docente, el hermano o no? No. No, soy vendedor, pastor, ¿ah? Por eso Ah, es que sí. Ah, bien. mi, Qué mi bien. Sí, oratoria. tiene una voz bien, bien clara. Generalmente las mujeres hablan bien claro. Los varones a veces hablamos. Yo toda la vida he luchado, me decían, habla más claro. No se te entiende. Me acuerdo una vez, me preparé, me maté para un sermón. Estaba iniciando y me dice, al final que termino, me dice la esposa de un pastor que me invitaron. Se sentía como bien, había ahí de Dios, muy lindo el mensaje, pero no se entendió bien lo que dijiste. Que, que triste que después de que termine me dice que no se entendía bien lo que hablaba muy rápido y necesitaba hablar más claro. Así que el hermano, muy bien eso, ¿no? Habla muy claro, muy lindo eso. Bien, bien, así que estamos, el tema de la humanidad, muy bueno, muy claro. El Señor perfectamente humano, perfectamente Dios, y como humano, por supuesto, decía el hermano, es nuestro ejemplo en todo sentido. Si no fuera humano, pues cómo vamos a imitarlo, ¿no? Pero si Él como hombre hizo todo lo que hizo, entonces eso nos desafía, así como Él, ¿sí? Imitarlo a Él. A veces nos gusta todo lo que es el poder, lo que Él hacía, el movimiento, pero a veces no nos gusta el sacrificio, la entrega. Eso, en eso hay que imitar, ¿no? Esa sumisión, esa entrega completa, que vino como siervo para servir y no ser servido. Qué tremendo. Muy bien. Ya estamos en nuestro recreo entonces. Así han terminado los hermanos. Muy bien todos. La próxima ya vamos a ir diciendo, este, le toca justo a la hermana Adi de la Cruz, ¿sí? Le toca la próxima con Cristian Alberto. A ver, Cristian Alberto también le toca la próxima. Ustedes ya saben, eligen el tema. Ya han expuesto sobre Juan varios, de repente elijan ustedes Pedro, primera, segunda. También está la carta de Judas, ¿sí? San Judas. No el Iscariote, ¿no? Es el otro Judas. Así que bien, ustedes pueden elegir, ya saben, y uno lo expone como usted se prepare. Si ya se los hermanos han expuesto, usted puede usar PowerPoint, lo que ustedes, como la mejor manera que puedan hacerlo. Es importante esto, ¿no? No está prohibido ese día faltar, prohibido enfermarse, como digo. Para mí es muy importante esto, ¿sí? Más que el examen, más que todo, esta exposición que ustedes hacen es muy importante. Pastor, nos tocó tercera de Juan. Que usted Sí, nos dio ese libro. Ajá. Sí, también, fíjate. ¿cómo? Tercera de Juan, ¿Cómo? tercera de Juan nos tocó. Tercera de Juan nos tocó a nosotros para exponer. Sí, pero igual también pueden, hemos salteado ahí Pedro, primera y segunda Pedro, así que pueden, no hay problema, porque cualquier libro, si toman algo de Santiago, Ya, tampoco no hay problema. Nada bueno, ya más me yo preparé mencioné, con tercera ya, de Juan. pero si ya tienen ahí de Juan, bien, hagan Juan, no hay ningún problema, sí. Ah, ya. Ustedes escogen el libro y escogen el tema, así como el hermano que el tema, el amor o la humanidad de Jesús, y así hay muchas cosas para, ¿sí? Pastor, disculpe, ¿y Sí. primera y segunda de Pedro no le correspondía a nadie?
o ya tiene designado personas? Porque No, creo que no ese está, día hay que no, repartir. no está designado. Uno escoge, no pusimos. A ver, le toca al hermano, fulano, no, estaba a elección, cada uno escogía. No, pastor, usted nos designó a cada uno un libro. De acuerdo ¿Sí? al orden de lista, usted nos dio un libro a cada uno, no quedaba ni uno libre. Por Sí, eso es pues, que nos tocó la más chiquita, sí. ah, sí. Por eso, Dios mío. A Vamos a alguien le pastor, toca primera y darle segunda gracias. vez, sí. Bueno, si fue así, está bien, no hay problema. pastor. Eh, entonces, si les tocó Juan, está bien. Por eso digo, igual no hay problema con eso. El tema es que expongan, ¿sí? Ya sea, no van a exponer de Apocalipsis, pues no, por supuesto. Pueden Ah, no, escoger ahí. no, no. Claro, Juan. No me digan el manto sagrado, me digan con el manto sagrado de. No, no, no. Con la cuarta cabeza de la bestia. No, no. Algo de que sean epístolas generales, algún libro y algún tema que ustedes escogen. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos nuestro recreo esperado. Toman Pastor, su después del recreo cafecito. quería hacer un comentario con respecto al amor, A el ver. atributo de Dios. Después del recreo. Después el recreo. Muy bien, Sí, sí, hermano. por favor. Listo, después del recreo. Tomamos su Ya, correcto, cafecito y gracias. después ya viene el Gracias. recargado, ya, hermano. Muy bien, muy bien. Bien, hermanos, toma el recreo y luego continuamos. Aquí estamos.